El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después de hacer la predicación de las parábolas del reino, Jesús regresa a la casa. Se puede presumir que Jesús estaba entonces explicando estas parábolas en la playa del mar de Galilea y que estaba en la redondeza de Cafarnaúm, porque la casa donde se alojaba Jesús en esa zona era justamente la casa de la suegra de Pedro, o la casa de Pedro, donde vivía Pedro antes de seguir a Cristo. Y estando en esta intimidad de la casa, los apóstoles le piden a Jesús que le explique bien el sentido de la parábola de el trigo y la cizaña. Y Jesús va diciendo claramente que este campo representa el mundo. Y en este mundo, o en la historia en que vivimos, hay dos tipos de semilla. Claramente dice que la semilla buena son los hijos de Dios. Y la semilla mala, o la cizaña, son los hijos o los seguidores, o los que son influenciados por Satanás. Son los que son guiados por el diablo. Entonces tenemos esta semilla que ya está profetizada en el Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla o tu descendencia y la de ella, y ella te aplastará la cabeza». Con lo cual queda dicho que hay dos tipos de semilla. Una semilla que brota de la Virgen María, que es la mujer, la única inmaculada, la Madre de Cristo, y todos los que son hijos en el Hijo, porque Jesús es el único Hijo de Dios y por el santo bautismo nosotros participamos de esta filiación divina. Pero también están los hijos de la serpiente, el linaje de Satanás, que va pasando por el mundo haciendo daño y que convive con el linaje de María, o los hijos de la Iglesia, o los hijos de Dios, que viene a ser lo mismo, el pueblo de Cristo, el rebaño del buen pastor. Y están juntas estas dos semillas, el trigo y la cizaña. Si uno ve esta imagen en el buscador del computador, del internet, se nota que es tan parecida, ¿no? Es tan parecida la planta del trigo y la planta de la cizaña. Y de tal manera que si uno pretende sacar la cizaña, puede arrancar también el trigo. Entonces Jesús prefiere que crezcan juntas. Y en el final de los tiempos, Jesús ya lo explica aquí sin ninguna ambigüedad, cuando llegue la cosecha, vendrán los cosechadores, y ellos son los ángeles. Y los ángeles van a ir separando a los buenos de los malos, es decir, la semilla buena y la semilla mala, el trigo y la cizaña. ¿Cuál es el destino del trigo? Ir al granero, transformarse en pan. En el fondo eso representa
el reino de Dios, la vida eterna, ser granos de este pan que es Cristo mismo, ¿no? Cristo es el pan vivo bajado del cielo, y los granos de este trigo somos nosotros también. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Otra forma de decirlo muy bella, somos también granos de arena, somos polvo de harina con la cual se forma el pan. Se forma el pan. Pero también está la semilla mala, que será simplemente quemada, botada al horno ardiente, que representa el infierno. Porque Jesús dice claramente que la semilla mala fue sembrada por el enemigo de Dios, que es el enemigo de la iglesia, el diablo o Satanás y todos sus ángeles que lo siguen, todos los demonios que están trabajando hoy en día más que nunca, con al parecer más poder que nunca en el mundo, sembrando cizaña. Y Jesús dice que estos hijos de Satanás se notan porque son personas que causan escándalo, dice. En primer lugar, son unos escandalosos, ¿no? Y también son aquellos que hicieron el mal, ¿no? ¿Y qué es el escándalo? ¿Qué es lo que más escandaliza a Dios? ¿Qué es lo que más daño hace en el mundo? El pecado, ¿no es cierto? Todo pecado es escandaloso, pero hay algunos pecados que son más pervertidos que otros, ¿no? Por ejemplo, uno ve uno de los grandes castigos que se produce en el Antiguo Testamento, en la época de Abraham y de su sobrino Lot, es la destrucción total de Sodoma y Gomorra, en que cae fuego del cielo, porque el pecado que se cometía en ese lugar era una depravación moral y sexual total y completa. Ahí se practicaba lo que hoy se conoce como la sodomía. La sodomía es el homosexualismo. Por eso los sodomitas son los habitantes de Sodoma, esta ciudad que fue arrasada por el fuego de Dios, porque ese pecado ya era un escándalo que clamaba al cielo. Entonces da la impresión que este pecado terrible y esta perversión absoluta que es muy dolorosa, porque hay personas que habría que entrar a discutir o investigar por qué tienen esta tendencia homosexual. ¿Qué causas profundas hay? Hay que estudiar todavía más las razones antropológicas, psicológicas, morales, espirituales, pero sin duda que también Satanás está actuando a través de las personas que sufren en esta condición. Porque si no, ¿de qué modo se explica este castigo, esta destrucción total de Sodoma y Gomorra? Porque es un pecado que clama al cielo, como también otros pecados, el adulterio, la fornicación que se comete hoy en día, los pecados del sexo, que están más vigentes que nunca, ¿no? Desde la revolución sexual de los años 60, sobre todo. Hoy en día, entonces, esto ha llevado a la destrucción casi completa de la familia, ¿no? Ya las familias no se casan por la iglesia, muchos tampoco ni siquiera por el civil, no se pide la bendición de Dios. También hay una distorsión completa de qué es la familia humana que fue bendecida por Dios desde el comienzo, hombre, Adán, mujer, Eva, para que se reproduzcan, que tengan hijos, con la bendición del Señor. Ahora no se busca la bendición del Señor y ahora se busca, en cambio, aprobar leyes inicuas, pervertidas totalmente, como de matrimonios homosexuales. Eso es un pecado también que clama al cielo. Nunca va a ser un matrimonio. La palabra matrimonio implica la matriz de la mujer, capaz de concebir un hijo que lo puede realizar solo con su marido. Y es así como Dios bendice la familia. Mujer y hombre que se aman, que quieren estar juntos indisolublemente con la bendición de Dios y ser fieles el uno al otro y multiplicarse y cumplir su tarea en la tierra. Pero hoy no, hoy se quiere pervertir esta ley de Dios que está dada en nuestra naturaleza. Y eso es acción satánica en el mundo. Matrimonios de hombres con hombres, de mujer con mujer, enseñarle a los niños, sobre todo, pervertir a los niños, escandalizar a los niños y a los jóvenes del modo como se quiere hacer hoy en día, con esta educación sexual integrada que se está tramitando ya también en las leyes chilenas y en el mundo en general.
¿no? En que se pretende que los niños ya no puedan ser siquiera educados por sus padres, sino por un Estado totalitario que obliga a los niños y a los jóvenes a sexualizarse y a pervertirse y a tener una mentalidad completamente anticristiana desde muy temprana edad. Esto es sin duda acción de Satanás y de todos aquellos que son los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, los anticristos, anticristianos, que su futuro no es más que ser cosechados en el fin del tiempo y llevados al horno ardiente, al infierno, porque realmente ese es el destino que tienen si no se convierten, si no se arrepienten, si no aceptan a Cristo a tiempo. Por eso debemos tomar conciencia, hermano, decir las cosas como son. Jesús no anda con ambigüedades, Jesús no se queda con eufemismos ni con una política buena para caerle bien a todos. No, dice la realidad como es. Igual como la Virgen María en Fátima, que le cuenta a estos niños que existe el infierno, inclusive les muestra el infierno para que ellos se den cuenta que es real, que hay almas que al morir, personas al morir, se van al infierno, su alma se va a la condenación eterna y ven en un instante terrible, trágico, cómo sufren estas almas que están para siempre condenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho el mal, porque han cometido pecados horribles de perversión y de una malignidad intrínseca, ¿no? Que es justamente lo que estamos conversando, por ejemplo, ahora, o el pecado del aborto que se quiere en estos días legalizar en todo México, un pecado que clama al cielo, es un pecado terrible, terrible, tanto dolor que causa la pandemia, es cierto, ha muerto bastante gente, pero es ínfima la cantidad de gente que ha muerto en comparación con los bebés que han sido abortados en el mundo de un tiempo a esta parte. Entonces, la humanidad está llena de cizaña y la única solución que queda es volvernos a Cristo, es convertirnos. Por eso la Virgen María, que es la madre de la buena semilla, la madre de Cristo y de todos los que se parecen a Jesús, está apareciendo tanto en los últimos tiempos, en Lourdes, en Fátima, en La Salette, en tantos lugares donde la Virgen nos pide siempre lo mismo: conviértanse, hagan penitencia, recen mucho el Santo Rosario, no se dejen llevar por la corriente, por la moda que se está dando en el mundo, por los poderes imperantes, ¿no? Donde está esta semilla del mal organizada, por ejemplo, los masones y tantas otras sectas totalitarias que quieren, a través de la política, a través de los gobiernos de turno, a través de los verdaderos poderosos que están en el mundo, que son los títeres directos de Satanás, que quieren hacer tanto daño en este campo que es el mundo, que es la historia del hombre. Y qué dolor tan grande, porque Jesús habla de escándalos, escándalos que incluso se han dado dentro de la iglesia, que nos produce un dolor terrible, ¿no? Por escándalos que se han producido del orden del abuso, en orden sexual, en orden de conciencia, en el orden del poder también. Entonces, todo esto va a tener su consecuencia de justicia divina. Los que hayan hecho estos escándalos, los que hayan hecho este daño, van a tener que dar cuenta ante Dios. Y si no se convierten en este mundo, lamentablemente el destino es lo que dice Jesús hoy, claramente: el horno ardiente, el infierno para siempre, que fue confirmado por la Virgen en Fátima. Pero la solución es el Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario, pedir que esa cizaña que está creciendo tanto en el mundo se convierta en trigo, porque es posible la conversión, es posible el arrepentimiento de los pecados, es posible dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo, de la sangre redentora de Cristo, que puede transformar nuestra mala semilla en buena semilla, nuestra maldad en santidad, y puede sacar del mal un bien. Eso lo puede hacer Jesús, pero solo si rezamos mucho y hacemos mucha penitencia y aceptamos la mortificación y una vida heroica de seguir a Cristo plenamente. Ayer una persona de Santiago me pidió que por favor colocase a Cristo expuesto en la noche, porque ella quería desde Santiago adorar a Jesús a través, ¿no es cierto?, del internet. Y yo pensaba que solamente iba a estar ella, y utilizamos la plataforma de Facebook Live, y durante las 4 horas que duró esa adoración, no pararon de
aparecer personas que acompañaron esta adoración con tanto amor, con tanta devoción, con tanta fe y con comentarios tan bonitos. Y cómo Jesús, a través de esta pantalla del celular o del internet, en vivo y en directo, puede actuar a distancia, porque Él es el Rey de Reyes, y a través de esta hostia santa, que es el corazón vivo, inmaculado de Cristo, que está siempre acompañado del corazón de María, Él quiere llegar a todos los corazones. Entonces, ese es el camino, seguir de la mano de la Madre hacia el corazón de Jesús, con el Santo Rosario, el amor a la Eucaristía, el amor a la Sagrada Escritura, acercarnos a la misa apenas se pueda, apenas las condiciones de salud lo permitan, vencer el miedo que hay por esta pandemia, confiar en Dios y no dejar de amar a Dios sobre todas las cosas, en la práctica, en la realidad, porque tenemos que luchar también, poner de nuestra parte para ser considerados trigo por los ángeles de la cosecha del fin del mundo, y no cizaña, por supuesto. Existe una hermosa parábola que me contaron en estos días, que es como una antiparábola de esta, y la voy a contar también. Esta es la parábola de los hombres malos que querían solamente sembrar cizaña en un campo y dejaron el campo lleno de cizaña, lleno de maleza. Y entonces apareció un niño que iba con trigo en la mano y encontró que era tan feo ese campo que esparció semilla de trigo. Y al cabo de un tiempo, las personas que tenían este campo, que eran muy malas, no podían resistir ver ese trigo que estaba creciendo al lado de la cizaña. Entonces decidieron sacar ese trigo que estaba creciendo y machacarlo, destruirlo. Pero al destruirlo, la semilla se esparció más y finalmente fue mucho más el trigo que la cizaña que había en ese campo. Bueno, ¿qué dice esta parábola tan bonita que alguien inventó, inspirado en la parábola de Jesús? Dice que justamente en los últimos tiempos, nosotros, los cristianos, los que queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, seremos perseguidos por la cizaña que hay en el mundo. Seremos maltratados, viviremos la persecución. Eso está inclusive profetizado en el Evangelio, en el Catecismo, lo ha dicho la Virgen, lo repite el Señor de mil maneras y los signos lo están mostrando. Pero no importa, porque esa sangre de mártires será semilla de nuevos cristianos. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es encomendarnos al corazón inmaculado de María y dejar que ella realmente se haga cargo de nuestra vida, nos tome bajo su protección, bajo su amparo, y nos guíe maternalmente por el camino de Jesús. Así sea. Amén.